De nuevo, las zonas de Kursk y Pokrovsk son el centro de atención debido a que son las zonas donde se desarrollan los acontecimientos principales de la actual guerra en Ucrania, siendo Pokrovsk el principal centro de atención. Así lo reconocen también en Kiev, que afirma que la situación más difícil se ha desarrollado en el Donbass, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no consiguen detener el avance de las tropas rusas. Lo primero a destacar es la reciente confirmación de que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han derribado otro caza MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania, siendo este el cuarto avión ucraniano derribado en 2 días. De las 4 aeronaves derribadas, 3 fueron derribadas por pilotos de cazas rusos, y el cuarto por los sistemas de defensa aérea de la Federación Rusa. Desde la región fronteriza de Kursk llegan noticias muy optimistas para las fuerzas rusas, y no de carácter situacional táctico, sino estratégico. Finalmente, lograron afianzarse en Lyubimovka, distrito de Korenevsky. Una parte del pueblo ya está ocupada por las Fuerzas Armadas rusas. Y lo más importante es la liberación de la frontera Uspenivka. Este asentamiento permite controlar una de las rutas logísticas importantes desde Volodya-ucraniano, que abastece a una parte importante del cuerpo de ocupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uspenovka crea problemas muy serios para el ejército ucraniano. Desde una perspectiva estratégica, es el comienzo del proceso de capturar a los ucranianos en una pinza logística. No hay necesidad de apresurarse aquí. Lo principal es cuidar a las personas. Y quienes mandan en esta dirección lo logran bastante bien. También en Kursk, las fuerzas de Rusia liberaron otras 2 aldeas, Borki, en el distrito de Subsensky, y Uspenovka, en Korenevsky. El avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Gruzkovsky fue detenido, y, aunque los ucranianos siguen intentando atacar, ya está claro que no será posible hacerlo sin reservas. Se están librando feroces batallas en la principal zona ofensiva. Según el corresponsal militar Roman Saponkov, en la región de Kursk se está desarrollando una situación tensa pero controlable. Las unidades rusas siguen manteniendo la iniciativa y presionando a las fuerzas ucranianas en el centro de la zona de combate, especialmente en las regiones de Korenevsky y Subsansky. Sin embargo, a pesar de estos avances, las fuerzas de Ucrania intentan activamente atacar por los flancos. Se observa una presión especialmente fuerte al norte, en la región de Gruzkovsky, donde las fuerzas ucranianas están tratando de abrirse paso hacia la retaguardia de las unidades rusas que avanzan. Según los analistas, el objetivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania es obvio: interrumpir la ofensiva del grupo ruso y obligarlo a transferir reservas para proteger las posiciones de retaguardia. La distancia entre los frentes es mínima, unos 10 kilómetros. Esto permite a las fuerzas rusas responder rápidamente a las amenazas desde los flancos sin movimientos significativos. Como señala Saponkov, a veces basta con simplemente girar en la otra dirección para repeler los intentos de avance de los ucranianos. Por 5º día consecutivo, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanza a la batalla tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal e infantería, tratando de romper las defensas rusas en la zona fronteriza. Ya por 5º día se libran intensos combates. Las fuerzas ucranianas intentan tomar la aldea de Beyoloye, abriéndose paso a través de Novi Put y Obukovka. Las olas continúan día y noche. Los ucranianos también utilizan la aviación, atacando una escuela en Beyoli con una bomba HAM estadounidense. Además, se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan acumulando reservas a través de las aldeas de Novi Put y Medveye, tratando de ampliar la cabeza de puente para llegar a la estación de tren de Gluzkovo y al propio centro regional, según los recursos del servicio fronterizo del FSB. Las fuerzas ucranianas atacan con pequeños grupos blindados de varios vehículos blindados de transporte de tropas, vehículos de combate de infantería o vehículos blindados al amparo del humo y la guerra electrónica. Pero la artillería, aviación y drones de ataque rusos cubren a los ucranianos las 24 horas del día. Los regimientos aerotransportados, las fuerzas especiales y los guardias fronterizos de Crimea y Tula ya han destruido varias compañías de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un par de docenas de equipos. Según el informe del Ministerio de Defensa, durante el día el ejército ruso repelió 6 intentos de penetrar cerca de Medveye, Novi Put y Beyoloye.
pero los principales acontecimientos se están desarrollando actualmente en la dirección Pokrovsk-Toretsko-Seridovsk. Las fuerzas de Rusia aún no están atacando Pokrovsk, solo están destruyendo los puentes alrededor de la ciudad, lo que dificulta la logística. En Toretsk, los rusos están prácticamente en el centro de la ciudad, a pesar de todos los intentos de las fuerzas ucranianas de detenerlos. En Novoroskoye, Nueva York, las fuerzas de Ucrania han sido expulsadas de la planta de fenol y la ciudad finalmente está bajo ruso. Se informa a su vez, que los primeros grupos rusos de sabotaje y reconocimiento han sido avistados en las afueras del sur de Seridove, lo que significa que no hay fortificaciones entre Ukrainsk, que prácticamente ha pasado a manos de los rusos, y esta ciudad. Ahora las unidades de asalto, que están rodeando Ukrainsk por dos lados, pueden atacar en tres direcciones, Sukurinoye, Gorniak y Seridove. La nueva línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está construyendo con el apoyo del ferrocarril. En dirección a Kupiansk, hay éxitos para Rusia en la zona de Pechanoye, donde los combatientes del Grupo Oeste han tomado la carretera Kopsarovka-Borovaya bajo control de fuego, y ahora están abriéndose paso hacia ella para cortarla definitivamente. Informan de éxitos cerca de Uledar, donde las fuerzas rusas finalmente han tomado la mina Donbaskaya 3 y han comenzado a avanzar más. Las fuerzas rusas no apuntan a Uledar en sí, sino que están cortando sistemáticamente las rutas logísticas. En otras direcciones del frente, prácticamente no hay cambios, aunque los recursos ucranianos señalan la activación del grupo de tropas de Dniepr, que está sometiendo las islas en la desembocadura, expulsando de ellas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, durante la jornada, los rusos han realizado ataques con misiles y drones contra la infraestructura de un aeródromo militar, un taller de producción de vehículos aéreos no tripulados y 4 almacenes para su almacenamiento ucranianos.